Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y miren lo que dice, por favor. Y no se lo hizo saber a su padre. Amén. Vamos a volverlo a leer, por favor. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no se lo hizo saber a su padre. En otras palabras, Jonatán le dijo a su paje de armas: no se lo digas a mi papá. Amén. Vamos a mirar en esta mañana por qué Jonatán le dijo a su paje de armas: no se lo digas a mi papá. La Biblia dice que Jonatán viene y le habla a su paje de armas. ¿Quién era el paje de armas? El paje de armas era el que le llevaba las armas, la espada, las flechas. Y dice la escritura que en ese momento estaban atravesando una batalla, una guerra. Israel estaba de guerra. Recuerden ustedes que Saúl era el rey de Israel, Jonatán el príncipe, hijo del rey. Y dice la escritura que Jonatán entonces le dice a su paje de armas: vamos a pelear, pero ocúltaselo a mi papá. Mis amados, aquí me impresiona la Biblia, porque yo le pregunté al Señor: ¿por qué el príncipe le tiene que ocultar al rey que iba a pelear a la batalla? ¿Por qué el príncipe le dice a su paje de armas: ocúltale a mi papá que vamos a pelear? ¿Qué pasó allí? Número uno, cuando el hijo le dice al paje de armas: ocúltaselo a mi papá, es por lo siguiente: porque ya el hijo le había perdido la confianza al papá. ¿Cómo le había perdido la confianza al padre, pastor? Se la había perdido como cabeza, como líder. Lo peor que nosotros podemos permitir en nuestras vidas es que alguien alrededor de nosotros nos pierda la confianza para conquistar en Dios. Lo voy a volver a decir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que alguien que está a nuestro alrededor nos pierda la confianza para conquistar en Dios. Miren esto. Se supone que si él era el hijo del rey, se supone que quien tenía que saber que él iba a ir a la batalla, ¿quién era? Era el papá. Porque si el hijo llegase a morir en la batalla, ¿quién iba a tener el duelo por el hijo? El padre. Pero entonces Jonatán dice: he perdido la confianza en mi papá. Perdí la confianza en mi papá espiritualmente. Perdí la confianza en mi papá como guerrero. Perdí la confianza en mi papá como líder de mi casa. Perdí la confianza en mi papá como estratega militar. Y les voy a enseñar por qué. Cuando nosotros miramos la Biblia, en el verso 2, miremos lo que estaba haciendo Saúl en medio de la guerra. Vamos a comprender, vamos a aprender por qué Jonatán perdió la confianza en su padre. Y aprendamos en esta mañana que cuando Dios quiere renovarnos, lo que el Señor busca es que la gente no pierda la confianza en nosotros. Atrape esto: errores todos los días vamos a tener, pero cuando estamos cerca de Dios, la renovación nos ayuda a reivindicar nuestra vida espiritual. ¿Alguien está aquí? Miremos el verso 2. Entonces, por favor, aprendamos esto. ¿Cómo estaba Israel? Israel estaba en guerra, estaban en batalla. Tremendo, los filisteos se habían levantado contra Israel. Y verso 2 dice del capítulo 14, miren esto: y Saúl, el rey, el comandante de aquel entonces, el líder militar, el líder espiritual, el hombre que tenía que guiar a toda una nación, dice la Biblia. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. ¿Cómo estaba el rey? ¿Cómo estaba el líder espiritual? ¿Cómo estaba el comandante del ejército? ¿Dónde estaba? Dice la Biblia que estaba debajo de un granado. Mis amados, escúchenme bien: los árboles de granado o de granada en el tiempo antiguo no lo cultivaba cualquier persona. El granado era una fruta muy costosa en el tiempo antiguo. Era una fruta exótica. ¿Alguien conoce aquí la granada? Que tiene una semilla roja por dentro. Ok. En el tiempo antiguo ese árbol era el árbol de los reyes. Era el árbol de la gente que tenía, recursos. Y el granado significa que se acercaba a la gente porque como era una fruta exótica, se contemplaban y se deleitaban comiendo granada. Entonces, ¿qué me puede mostrar el Espíritu Santo aquí? Que mientras había guerra,
el rey de Israel, el jefe político de la nación, el padre de aquella familia, estaba acomodado debajo de todo lo que había alcanzado. Mis hijos, es importante que aprendamos lo siguiente: no podemos darnos el lujo de acomodarnos en ningún momento, porque dice la Escritura que mantenemos guerra. Y la Biblia dice que no es una guerra contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades y principados y contra obras espirituales. Dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos lo creen? No es el tiempo de acomodarnos. Y entonces, si vamos a aquel entonces, vemos de que el rey, el líder político, en vez de estar preparándose para la guerra, ¿dónde estaba? Estaba acomodado debajo del granado. Dile que está a tu lado: no te acomodes tanto, hijo, por favor. La comodidad espiritual, préstenme atención, la comodidad espiritual es algo oculto. Estuve meditando en estos días, ¿saben? La comodidad espiritual llega sin darse cuenta. La comodidad espiritual toca el corazón de la persona cuando la persona cree que ha podido alcanzar algo. Yo creo que hemos alcanzado muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hemos alcanzado lo que Dios tiene para nosotros. Es una malicia espiritual. El enemigo va colocando en el corazón ese adormecimiento. Entonces yo pude notar por qué el hijo le oculta al papá que se iba a pelear. Porque el papá, que tenía que velar por el pueblo, estaba acomodado en medio de aquel granado. Y dice en la Escritura que con él estaban como 600 hombres. Yo creo que él había puesto la confianza en esos 600 hombres, que era su guardia personal. Entonces, supongo yo, no lo dice la Biblia, yo creo que él le diría a su guardia personal: acomódense alrededor de donde yo estoy, ustedes vigilen, ustedes guarden el territorio. ¿Y cómo estaba el rey? El rey estaba acomodado comiendo granada. Mis amados, escúchenme bien: mientras usted se acomode, el diablo está preparando una estrategia para hacerle daño. Y lo peor que nosotros podemos permitir es que la gente que está a nuestro alrededor nos pierda la confianza espiritualmente, porque nos ha visto a nosotros ese adormecimiento espiritual. Ya puedes entender por qué Jonatán le perdió la confianza a su papá, pero vamos más profundo. Número uno, entonces el rey se había acomodado de tal manera que el rey había perdido el sentido de para qué Dios lo colocó como rey en Israel. Número dos, por favor, vamos a la Biblia, capítulo 13. Entonces, lo primero que podemos ver del por qué Jonatán le perdió la confianza a su padre era porque su padre había perdido el destino, la visión del para qué Dios lo estableció. Número 2, capítulo 13. Veamos por favor lo que estaba haciendo Saúl en medio de aquel momento difícil. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, verso 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gaba de Benjamín. Y dice la Biblia, miren esto por favor: y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Número 2, Saúl creyó que con haber preparado 3,000 soldados había alcanzado todo. Y el peor error que él pudo cometer fue creer que después de haber entrenado 3,000 soldados ya estaba seguro. Y dice la Biblia que después de esto le dice al resto de la iglesia, al resto del pueblo, porque recuerden que todo lo que miremos en la Escritura es representativo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es una enseñanza para nosotros. Entonces dice la Biblia de que Saúl le dice al resto del pueblo: váyanse para sus tiendas. Las tiendas eran las casas, damos gloria al Señor. Dios me hablaba a mí esta semana, y el viernes lo enseñaba, que quizás en estos tiempos hay gente que quisiera que nosotros hiciéramos como Saúl, que nosotros le dijéramos al pueblo: muchachos, váyanse para sus tiendas, y si ustedes pueden, vamos a congregarnos solamente el día domingo a las 2 de la tarde, y el que no pueda se conecta por internet y ahí miraremos el servicio. Saúl viene y le dice al pueblo: váyanse para sus casas. ¿Cómo estaba la gente en sus casas? La gente en su casa estaba contenta. ¿Cuántos no quisieran cuántos no quisieran que uno le dijera a mis hijos: váyanse para su casa y tranquilos, nos congregamos cada 15 días? Más de uno estuviera contento.
Porque de repente a alguien, un financista diría lo siguiente: uy, pastor, me suena bien que usted nos mande para la casa y nos congreguemos cada 15 días, porque me estoy ahorrando business, me estoy ahorrando los pasajes de un domingo. Ay, Dios mío, Padre. Pastor, me estoy ahorrando la levantada de un domingo. Y escúchenme bien, mis hijos, como va la cosa, el sistema, el espíritu del sistema está llevando a que la gente se encuentre con un líder como Saúl. Hay gente que se encuentra contenta con un líder como Saúl, porque el espíritu de Saúl, cuando comienza ya a sentir la comodidad espiritual, también viene y le transmite esa comodidad espiritual a la gente. Y vamos a aprender que lo que le hizo fue un daño muy grave al pueblo. Miren, a usted se le hace un daño muy grave si no se le dice: mis hijos, vamos a esforzarnos a hacer esto, vamos a esforzarnos a hacer lo otro. ¿Cuántos dicen amén? A veces todo lo que es cómodo no es lo bueno. Lo cómodo no es lo correcto. La Biblia nos enseña, mis amados, que todo tiene un precio y ese precio nos demanda entrega. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo a Josué: mira, Josué, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Uno de los graves errores de Saúl fue decirle al pueblo: váyanse para sus tiendas. Me imagino que ellos en sus tiendas se olvidaron de que había guerra. Ellos en sus tiendas se olvidaron de que estaban en aflicción espiritual y que los filisteos lo querían conquistar. Ahora yo me hice esta pregunta: Señor, ¿por qué le pasó eso a Saúl? Si usted trae a memoria, usted recuerda que fue el escogido. Dios le dijo al pueblo: le voy a entregar un rey para que lo gobierne. Y al principio el muchacho salió con toda, como dicen por ahí. Peleó con los filisteos, ganó una batalla. Pero miren lo que ocurre, dice la Biblia, el verso 1, por favor, del 13. Miren lo impresionante de esto. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado, ¿qué dice la Biblia? 2 años. Digan conmigo: el tiempo. Amados, el tiempo se puede convertir en un enemigo para ti o en un aliado para ti. ¿Por qué enemigo? Porque si tú no renuevas todas las cosas, te conviertes en la familia Abba. Es que yo ayunaba, es que yo vigilaba, es que yo me congregaba, es que yo diezmaba, es que yo me santificaba. Hay gente que es de la familia Abba, todo lo hace en el tiempo pasado. Y se acuerdan, por ahí se ríen, y se acuerdan de todo lo que hacían. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se te convirtió en un enemigo. Porque a través del tiempo dejaste de hacer lo que al principio usted hacía. Y le voy a mostrar en esta mañana el peligro de todo esto. Esto es un peligro abismal, mis hijos. Y quiera el Padre que en esta mañana usted pueda recibir la palabra. ¿Por qué le pasó esto a Saúl? ¿Qué le pasó al rey? Si Dios te da la oportunidad para hacer y tener lo que tú tienes, es para que tú puedas permanecer para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra, por favor. Léalo todo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Présteme atención. Anoche meditando en la palabra, Señor, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a este hombre que tú lo ungiste? Miren, las evidencias son claras. Cuando el creyente comienza a dejar todo lo que un día aprendió, es porque ha comenzado a dejar en él mismo la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor habla a través de Judas, y a estas personas el Señor las llama sensuales. ¿Quiénes son los sensuales, pastor? Los sensuales son los que han perdido el Espíritu Santo. Esta palabra sensual, miren esto por favor, viene del griego psikikoi, que significa volver a la mente natural. La palabra sensual en el griego viene de psikikoi, que significa volver a la mente natural. Entonces podemos entender que después de 1, 2, 3 años, ¿qué le ocurrió a Saúl? Saúl se volvió en un rey sensual. Saúl se volvió en un gobernante sensual. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Saúl se convirtió en un gobernante que ya no era dirigido por el Espíritu Santo. Ahora podemos comprender
Colócame 13:1, por favor, hijo. Ahora podemos comprender por qué en Primera de Samuel 13:1, por favor, podemos entender lo que dice. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, verso 2, note esto: escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Ahora podemos entender por qué mandó al pueblo, ¿a dónde? A su casa. ¿Por qué le dijo al pueblo acomódense? ¿Por qué le dijo al pueblo quédense en sus casas durmiendo? Quédense en su casa allí, ¿verdad? Relajados. ¿Por qué? Porque él se había convertido en un sensual. Porque él había perdido la dirección del Espíritu Santo. Mis hijos, a veces no siempre lo que se escucha afuera es lo mejor. En estos días me encontré con alguien que me decía: pastor, pero si ya esto de estar ayunando, pero esto de estar orando, pero esto de estar de madrugada, por amor a Dios. Y en estos días que estoy meditando la palabra, Dios me confirma: esto es un espíritu que está en este tiempo. El espíritu de la sensualidad espiritual hace que el cristiano se aparte del Espíritu Santo, y su mente, que era antes espiritual, ahora comienza a ser una mente natural. Y la mente natural lo que hace es que comienza a ver lo que antes no estaba bien, lo comienza a ver como bueno. ¿Alguien está aquí? Eso es una malicia espiritual. Entonces, ¿qué le pasó al rey, mis hijos? ¿Por qué Jonatán le perdió la confianza a su papá? Porque Jonatán se dio cuenta que su papá ya había perdido el direccionamiento del Espíritu Santo. Como dije al principio, podemos cometer todos los días cualquier cantidad de errores, pero ¿saben qué es lo que nos direcciona a devolver nuevamente el camino? El Espíritu Santo de Dios. El que pierde la dirección del Espíritu Santo se mantiene sumido en el mismo error, y nada ni nadie lo hace reflexionar. Es por eso que el enemigo busca que usted se quede y se aparte de lo que Dios llama su voluntad perfecta para nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, número 1, présteme atención: se acomodó debajo del granado cuando la gente estaba en la batalla. Es como cuando usted tiene una responsabilidad y usted está mirando que todos los demás están asumiendo la responsabilidad, y usted como si nada. ¿A usted no le ha pasado que usted ve gente que parece que no, el mundo no fuera con ellos y todo, y usted está corriendo y aquí, y ellos como si nada, ellos como si nada? Porque pierden el sentido de la responsabilidad. Número 2, ¿verdad? Al momento de entrar en esta sensualidad espiritual, él se acomoda y envía al pueblo también a sus casas, y se acomodaron de tal manera que se olvidaron de lo siguiente. Verso 3, hijo mío, por favor. Mientras él envía al pueblo a sus casas, note lo que dice la Biblia: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Por favor, lea conmigo lo que dice la Biblia. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país y dijo: oigan los hebreos. Verso 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó todo el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Mis amados, pero si usted medita la escritura, ¿quién fue el que fue a pelear en contra de los filisteos? ¿Y quién hizo tocar la trompeta? Saúl. Número 3, Saúl, cuando comienza a perder la visión del Espíritu, dejó de hacer lo que él tenía que hacer. Y cuando su hijo se iba a pelear, y cuando su hijo regresaba con la victoria, ¿saben lo que hacía Saúl? Llamaba al hombre de la trompeta, la hacía tocar y le decía a las cantoras: díganle al pueblo que yo acabo de regresar con la victoria. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa de que había un alto concepto de ego personal en él. Ya él no peleaba la victoria, ya él no iba a las batallas, ya él no se esforzaba, pero lo que su hijo alcanzaba, él se lo colocaba para él. Amados, no podemos hacer tocar trompeta por esfuerzo o por algo que no estamos dando. Eso es mentira delante del Señor. ¿Estamos acá? Ya él no se esforzaba, ya él no hacía lo mismo del principio. Yo creo que el día que Jonatán llegó con la cabeza de los filisteos, y cuando ve que el papá está en la plaza y todo el mundo está aplaudiendo al papá que hizo Jonatán,
Por obediencia al papá, yo creo que Jonatán soltó las cabezas de los filisteos, porque recuerden que la costumbre en la guerra en el tiempo antiguo era cortarle la cabeza a los enemigos. Yo creo que Jonatán soltó las cabezas y se fue y se escondió por el pueblo. ¿Por quién? Por respeto al padre. ¿Estamos acá? Entonces ya la gente tocaba las trompetas, ya la gente decía Saúl, Saúl. Pero ¿quién era el que peleaba las victorias? Las victorias las peleaba Jonatán. Amado, escúcheme esto. No hagas sonar trompeta por esfuerzo que ya tú no haces. No permitas que otro haga lo que tú tienes que hacer. Usted tiene que seguir librando sus propias batallas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toca al que está a tu lado, ponle la mano en el hombro y dile: no te conviertas en un Saúl. Esto es un peligro espiritual. Mis amados, esto es algo, miren, yo le dije a mi esposa, yo tengo que predicar esto el domingo, porque hay gente que está tomando este espíritu, se acomodan, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y no es porque haya un corazón malo, no, pastor. Lo que ocurre es que la sensualidad espiritual llega cuando nos apartamos de la presencia del Señor. Amén. ¿Estamos acá? Ahora, ¿qué pasó mientras ocurría esto? Sigamos leyendo, por favor, el verso 5. Dice el verso 5 lo siguiente: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Noten esto. Mientras él manda al pueblo a que el pueblo esté en su casa relajado, ¿qué estaban haciendo los filisteos? Los filisteos se juntaron para prepararse. Pero por amor a Dios, qué error tan grande cometió este líder. Mis hijos, escúchenme bien. No permitas, no te acomodes. El día que usted vea realmente que nos estamos acomodando demasiado, alguien tiene que levantar la bandera y decir: pastor, yo me siento muy cómodo, pastor, usted no nos invita ni a orar. Aunque haya gente que quiera que tengamos el espíritu de Saúl y le digamos: vámonos para las casas, pero eso no está aquí, damos gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga, pastor, no me mande para mi casa, que yo tengo que seguir preparándome para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso no podemos permitirlo aquí, amén. Mientras él manda a su pueblo para las casas, los filisteos se estaban preparando. Él prepara 3,000 soldados. Y noten por favor lo que dice el escritor sagrado. Y entonces los filisteos prepararon 30,000 carros. ¿Cuántos carros prepararon? 30,000. ¿Y cuántos soldados preparó Saúl? 3,000. Por amor a Dios, cuando usted cree que ha alcanzado mucho, no hemos alcanzado nada. El enemigo siempre estará dispuesto a doblar el esfuerzo que usted hace. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces levantaron 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo era numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y se levantaron en contra de Israel. Verso 6, por favor, hijo. Miren los resultados de esto, por favor. Miren los resultados del adormecimiento espiritual. Los resultados de ser sensuales espiritualmente, de apartarnos de la presencia, de irnos y evitar la responsabilidad espiritual, dice la Biblia. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban, como dice la Escritura, la pregunta es, mis hijos, ¿en qué momento quedaron estrechos? Les recapitulo, por favor. Ellos se fueron para sus casas porque el rey les dijo: tranquilo, váyanse para sus casas. Váyanse para sus casas, vamos a cocinar. Váyanse para sus casas, acomódense. Váyanse para sus casas, hagan sus tareas. Váyanse para sus casas, concéntrense en ustedes. Olvídense de la guerra, olvídense de Dios. Nadie tiene que ayunar, nadie tiene que orar. Tranquilo, aquí no ocurre nada. Pero mientras eso iba pasando, ¿sabe lo que estaban haciendo los filisteos? Poco a poco los filisteos fueron tomándoles el territorio. Cuando ellos salieron de sus casas, se dieron cuenta que estaban blindados alrededor de sus casas. Y entonces dice la Biblia que se vieron como estrechos. ¿Saben lo que significa esto? Esto me habla de estrechez espiritual. Esto me habla de estrechez financiera. Y te voy a decir por qué. Dios me dijo anoche: la obra espiritual de los filisteos de colocarles estrechez era lo siguiente. En ese momento Israel no podía ni entrar ni podía salir, porque ellos le estrecharon su salida. Mientras tú te acomodas espiritualmente, el enemigo te va haciendo un vallado de tal manera que no te deja avanzar. Es por eso que no podemos dejar de orar, no podemos acomodarnos. ¿Hay alguien que está aquí?
No podemos sentarnos debajo del granado. No podemos darnos el lujo de decirle a los nuestros: tranquilo, acomódate. ¿Para qué nos levantamos a orar? ¿Para qué seguimos consagrándonos? Nuestra comodidad muchas veces se puede convertir en la estrategia del enemigo para acorralarnos, pero yo creo que vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, entonces la Biblia dice que el pueblo se sintió estrecho, porque el pueblo estaba ¿dónde? En aprieto. Amado, te acomodas y entras en aprieto espiritual. La comodidad espiritual te va a llevar a aprietos, dice la escritura. Y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Verso 7, hijo, por favor. Van a la tierra de Gad y de Galaad. Pero miren esto: pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo detrás de él? Temblando. Escúchenme bien, mis hijos. Lo peor que le puede pasar a una mujer es que cuando mire a su marido le dé miedo. El pueblo, cuando miraban al rey, ¿qué pasaba? No, el pueblo lo miraba a él y tenía miedo. Pero le voy a decir por qué. El pueblo miraba al rey y el pueblo temblaba. Les voy a decir por qué. Porque el pueblo no se atrevía a decirle: lo que estamos pasando es por culpa tuya, por haberme mandado a mi casa a dormir cuando tenía que congregarme. El pueblo temblaba porque el pueblo se miraba cara a cara y le miraba la cara al rey y le decía: estamos pasando lo que estamos pasando porque tu mamá me dijiste a mí que me quedara durmiendo. Mira, estamos pasando lo que estamos pasando, papá, porque tú me dijiste a mí que cuando había que ayunar que comiéramos la arepa, el caldo, el café. Estamos pasando lo que estamos pasando, papá, porque cuando yo te miré a ti, tú me dijiste: tranquilo, no pasa nada, sigue adelante, no te pongas, no te esfuerces, no te congregues. ¿Cuántos estamos aquí? Porque cuando hay un hombre, una mujer, cuando hay un líder establecido en su casa y pierde la visión del Espíritu, los que están a su alrededor comienzan a temblar. Damos gloria al Señor. Pero yo creo que Dios nos va a renovar y nos va a levantar, porque el temblor y el miedo no es una señal de los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al que vive, aleluya. Entonces estamos comprendiendo por qué Jonatán le dijo: no se lo digas a mi papá. 14:1, por favor, hijo. Entonces miren lo que dice el 14:1. Miren lo que dice el 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, le dice a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, pero no se lo digas a mi papá. Ya entendió por qué le dijo: no se lo digas a mi papá. Porque también Jonatán lo vio. Y quizás cuando Jonatán vio al papá y vio al pueblo que estaba temblando, Jonatán dijo: pero ¿qué pasó aquí? Porque el pueblo está temblando. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Amados, escúchenme bien. Si tú eres la cabeza espiritual de una casa, tú tienes la responsabilidad delante de Dios de que los tuyos tiemblen o estén firmes en medio de las circunstancias. ¿A quién Dios le demanda esa responsabilidad? A nosotros. A nosotros. O tú estás firme y tu pueblo está firme, o tú te apartaste de Dios y tu pueblo está temblando. ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está firme o está temblando? Esto me impresiona, porque este hombre hizo que toda una nación estuviera temblando. Esto me sorprende porque la nación, en vez de estar confiando en Dios, la nación estaba temblando. Hay algo que tenemos que aprender, por favor. Y de todo esto se desencadena una locura espiritual. Verso 8, hijo mío, por favor, del capítulo 13. Capítulo 13, verso 8. Noten entonces lo que dice la Biblia. La Biblia dice, colócame el verso 6, hijo, por favor, para que aprendamos lo que ocurre acá. Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El pueblo se esconde, pero el pueblo tenía que ir a la batalla. La omisión del rey, la omisión del líder espiritual provocó que el pueblo rechazara lo que Dios le había entregado.
La victoria estaba en las manos del pueblo, pero el rey perjudicó al pueblo. El que viene, el verso que viene, el verso 8, miren esto. Dice esto el verso 8, por favor. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán. Bueno, todos aquí temblaban, el verso 8, hijo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Escúchenme bien. La Biblia dice que el pueblo se iba, ¿qué? El pueblo se iba, y el pueblo se iba, y el pueblo se iba, y él se estaba quedando sin gente. Entonces, ¿qué ocurrió cuando él se dio cuenta que el pueblo se iba? Él como rey, al darse cuenta que el pueblo se le iba, él comenzó a desesperarse. Y lo que viene es impresionante, el verso 9, por favor. Entonces dijo Saúl: traigan holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el profeta Samuel le dijo al rey: ¿qué has hecho? La pregunta es: ¿por qué el profeta le dice esto al rey? Recuerden lo siguiente, Biblia, les introduzco al pasaje. Antes de que todo esto pasara, Dios le había entregado una palabra al rey a través del profeta. Amado, cuán importante es que tú recibas la palabra y que la palabra se perpetúe en tu espíritu. ¿Saben por qué vienen los problemas, el cansancio, la fatiga espiritual? Todo esto viene para adormecer la palabra profética en tu corazón. ¿Cuántos tenemos una palabra de Dios aquí? Yo tengo palabra de Dios. ¿Dónde estará el ataque? El ataque está en adormecer la palabra, porque si se adormece la palabra, entonces entrarás en locura espiritual. ¿Y qué es locura espiritual? ¿Que salgamos por las calles caminando sin ropa? No. La locura espiritual es cuando te apartas de la voluntad de Dios y comienzas a hacer tu voluntad por encima de lo que Dios te dijo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Dios le había dicho a este rey: mira, cuando te encuentres en ese momento difícil, espera 7 días, que yo te mandaré al profeta, y el profeta va a orar por ti y te daré la victoria. Es por eso que hay gente que en medio de la tribulación no permiten que sea Dios quien lleve la respuesta, y cometen locuras. Es importante que no perdamos la dirección del Espíritu. ¿Hay alguien aquí? Y entonces dice la Biblia que él ve que el pueblo se desertaba y que el pueblo, ¿verdad?, se iba. Y como el profeta no venía en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos allí, miren lo que dice el verso 12, él se dijo, que dice la Biblia, me dije. ¿Sí está leyendo la Biblia? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Me dije. ¿Tú sabes que tú te hablas a ti mismo? ¿Tu corazón te habla a ti mismo? ¿Tu conciencia te habla a ti mismo? ¿Tus pensamientos te hablan a ti mismo? Eva, cuando escuchó que Satanás le dijo, no pasa nada, Eva se habló a ella misma. El problema es cuando tú te hablas a ti mismo. Porque cuando a veces te hablas a ti mismo, no te está hablando el Espíritu Santo. Te está hablando tu propia carne. Te está hablando tu propia emoción. ¿Hay alguien acá? Es impresionante, no te hables a ti mismo. Porque a veces el concepto que viene a ti mismo no es el concepto de Dios. Y dice la Biblia, me dije, ahora descenderán los... Él se dice, mira lo que dice. Él se habla a sí mismo y él se dice, los filisteos vendrán contra mí y yo no he implorado el favor del Señor. Me forcé pues y ofrecí, ¿qué cosa? Sacrificio. La pregunta es, ¿hizo el esfuerzo correcto? No, porque lo que él hizo, lo hizo en su carne. Pero ¿dónde comenzó todo esto, pastor? Todo esto comenzó cuando él comienza a apartarse de la presencia del Señor. A veces cuando dejamos a Dios de un lado, hacemos las cosas incorrectas. Es por eso que no podemos apartarnos. Y atrape esto, la persona no se aparta del Señor de un día para otro. No. Aunque está en la iglesia, aunque dice estar en Cristo, ya viene separado de Dios. Ya viene separado de Dios. Y por favor quiero que escuche, interprete y lea lo que le voy a hacer. Meditar en la palabra. El 13, miren esto.
el verso 13. El 13, hijo, por favor. Entonces el profeta le dice a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, como dice la Biblia. ¿Ah? Por favor, escuche esto. Hay cosas que hasta el día de hoy no las tenemos para siempre, pero las tenemos. Voy a poner ejemplos claros. Tú puedes tener un negocio, tú puedes tener un trabajo, tú puedes tener algo que hoy posees. Tú crees que eso que hoy posees ya está asignado para siempre. Pero escúchenme bien, no es así. Lo que hoy tenemos, estamos siendo probados en lo que hoy tenemos, en nuestra obediencia. Pero ¿qué va a hacer que lo que hoy tenemos sea perpetuado por Dios? Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice la Biblia, el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Mas ahora tu negocio no será duradero. Tu pastorado no será duradero. Tu matrimonio no será duradero. Lo que tienes no será duradero. La pregunta es: ¿por qué, pastor? Porque se sacó a Dios de nuestra ecuación. Se sacó a Dios de nuestra voluntad. Ahora miren lo que dice. Jehová se ha buscado, ¿qué dice la Biblia? Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha, ¿qué dice la Escritura? Ha designado para que sea tu reemplazo. ¿Hay alguien aquí? Viene el profeta y le dice: mira, Dios buscó a alguien para que te reemplace. Mis hijos, el problema no es estar hoy. El problema es permanecer en Dios para que eso sea eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos hoy aquí, pero toca clamar a Dios para que el Señor nos sostenga y nos mantenga. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Tu negocio, tu empleo, lo que tú tienes depende de Dios. Hoy lo puedes tener. Hoy lo puedes tener, pero al único que le puede placer permanecer en eso se llama el Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Entonces viene el Señor y le dice: ya yo busqué a otro. Dile que está a tu lado: no te dejes quitar lo que tú tienes. No te vayas para tu casa a dormir. No te vayas para tu casa cuando tienes que estar en la casa de Dios. Saúl, yo no sé, Saúl perdió la visión completamente. Y déjeme seguir mostrándole, por favor, lo que ocurrió aquí. Miren lo que pasa en el 19. Y en toda la tierra de Israel no se halló herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Pregunta, por favor, amada audiencia: si yo soy rey de Israel y tengo que formar un ejército, ¿qué cree usted que es lo primero que yo tengo que hacer que en mi nación se establezcan? Los herreros. Porque los herreros eran los que forjaban las espadas. Pero ¿sabes por qué no habían herreros? Porque cuando los herreros tenían que estar haciendo espadas, ¿dónde estaban los herreros? Respóndame, por favor. ¿A dónde? Estaban en sus casas. ¿Y quién los mandó a las casas? El mismo rey. Dile que está a tu lado: no me diga que me vaya para mi casa. No se vaya para su casa cuando usted tiene que hacer algo para Dios. No se vaya para su casa cuando usted tiene que estar afilando la espada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben dónde se afilan las espadas? Los lunes de oración. Entonces no se quede en su casa, por favor. Si usted puede venir a afilar su espada, afile su espada, porque le voy a mostrar lo que ocurre. Si tú no afilas tu espada, se pierde el filo de la espada. Entonces la Biblia dice que cuando los filisteos fueron a pelear contra ellos, no había herreros, por amor a Dios. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice por ahí el dicho, ¿verdad? Donde se necesitaban espadas, no había quien las afilara. Donde se necesitaban, damos gloria al Señor, aquellos hombres que le sacaran el filo a las espadas, ellos habían dejado de hacer eso.
Y lo impresionante, el verso 20, por favor, entonces dice la Biblia: así aconteció que en el día de la batalla no se halló en la iglesia hombre con espada en su mano. Mire lo que dice la Biblia. Y el día del problema, y el día de la batalla, y el día que el diablo se metió a dañar a la gente no tenía espada en su mano, dice la Escritura. Y la gente que estaba con Saúl era gente que estaba desarmada. Si usted sigue leyendo, ¿sabe qué dice la Biblia? Eso fue una mortandad terrible, porque el propio rey impidió que su gente tuviera armas en las manos. Por amor a Dios, ¿qué daño se le hace? ¿Sabes el daño que le hace un pastor a una iglesia cuando le dice a su gente: acuéstense a dormir, beban y coman porque se demora la venida de Cristo? Sigan echándose fresco, mis hijos, que esto es pura cumbia y pura salsa. ¿Cómo no, moñito? ¿Cómo no, moñito? Sigan creyendo. Sigan creyendo, sigan creyendo, mis hijos. No, Señor. Saben, el que nos ama nos tiene que mantener alerta. Afila tu espada. Hay que orar, todavía hay que ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay que levantarse a orar de madrugada. Todavía hay que leer la palabra. Amado mío, no crea ese cuento. Estamos en la gracia, pero aun cuando estamos en la gracia hay que orar, hay que vigilar, porque cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Damos gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. No se ponga a creer esa historia. Aleluya. Lo peor que le puede pasar a un líder es tener gente desarmada. Vamos por favor al capítulo 14 ahora, y termino con una perla al final. Capítulo 14. Entonces dice la Biblia, miren esto: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, ¿sabe lo que le pasó a Jonatán? Jonatán se quedó viendo al papá, y Jonatán comenzó a hablarse a él mismo: ¿qué le pasa a mi papá? Ya yo veo que mi papá no tiene espada. Yo veo que mi papá está debajo del granado. Yo veo que mi papá manda a la gente a dormir. Yo veo que mi papá le dice a los soldados: acuéstense a dormir, beban, acuéstense a comer, háganle el desayuno, el caldo. ¿Para qué santidad? ¿Para qué esto? Y entonces Jonatán dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Yo veo a mi papá, que mi papá se apartó del principio de lo que Dios le dijo a él. Y entonces Jonatán viene y le dice a su criado que le traía las ¿qué? Aquí hay una conclusión muy profunda. Si el padre, si el rey, si el dueño del ejército había, hermano, llevado al pueblo a la muerte porque no había espadas, en medio de todo eso, ¿qué fue lo que hizo Jonatán? Jonatán agarró a su paje de arma y le dijo: ven acá, aunque yo veo que a mi papá todo el mundo lo mandó a dormir, alístate tu espada, te necesito con tu espada. ¿Cómo? Con tu espada afilada. Miren la diferencia. ¿Quién mantuvo la espada afilada? ¿Quién le inculcó a su paje de arma: cuidado, me pierdes la espada? Cuidado, me dejas de hacer lo que me vienes haciendo, porque va a llegar un día en que yo voy a necesitar a alguien con espada. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, ¿sabe quién tenía espada? Jonatán y su paje de armas. Jonatán representa la renovación. Jonatán representa aquel que todavía no pierde la visión. Jonatán representa aquel que aun cuando está en medio de una casa, y en medio de aquella casa el padre de familia pierde la visión, en medio de aquella casa la madre de familia pierde la visión, Jonatán es el hijo que está velando por la casa. Porque si uno pierde la visión, debe haber otro que restaure la visión. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber otro que esté ahí diciéndole: mira, mamá, no te quedes en la casa, es el momento de afilar la espada, yo me voy para la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Damos gloria al Señor. Debe haber un Jonatán cuando un Saúl cae espiritualmente. Debe haber un Jonatán cuando ve que un Saúl, cuando ve que el de su casa comienza a perder el Espíritu de Dios y comienza a dejar todo aquello que un día había aprendido. Yo declaro que te vas a convertir en un Jonatán, que vas a cargar la espada apilada para traer victoria a tu casa. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. En el capítulo 28 ya Dios se le aparta completamente a Saúl. Lea conmigo la palabra. Miren lo que dice la Biblia, mis hijos.
en el capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta que le hablaba, ¿se acuerdan? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Concluyo aquí. ¿Saben cuál es el problema y el peligro enorme de usted adormecerse espiritualmente y perder la voluntad de Dios? Y de convertirse en un sensual, como dice Judas, que su mente se vuelva a las cosas naturales y te apartes del temor de Dios. Óigame esto, es que todo aquello que ya Dios había sacado de tu vida, lo vuelves a tomar. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Présteme atención. Tremenda guerra. Otra vez, viene y trae a su gente. Y cuando está en medio de la batalla, comienza a orarle a Dios. Pero dice la Biblia que Dios no le ¿qué? Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Usted sabe qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Es que Dios no le habla a usted ni por equivocación. Es que eso es no hablarnos ni por equivocación. Porque dice la Biblia que ya Dios no le habló ni por profetas, ni por sueños, ni por Urim, que era lo que se usaba en aquel entonces para que Dios diera palabra. Mis hijos, el problema de acomodarnos no es la comodidad como tal. Usted se puede acomodar como usted quiera, pero el problema de todo esto es que Dios no te corrija y que Dios no te hable. Porque nosotros nos podemos equivocar. ¿Cuántos estamos aquí? Y cuando usted entra al secreto, viene Dios y te da un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Tú enderezas, tú corriges. Pero cuando ya Dios no nos habla, la persona comienza a caminar en su propio error y dele en el error. Y nadie lo hace volver de su error. ¿Estamos aquí? Y entonces, como Dios no le habló, miren lo que pasa, verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: Dios no me habla, por favor búsquenme a una bruja. Vayan y búsquenme a una bruja, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Dios no le habló por sueños, Dios no le habló por profetas. ¿Qué hace él? Él manda a buscar una bruja, él manda a buscar una adivina y dice: tráiganme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella yo le pregunte. Y sus criados le respondieron: oye, rey, por aquí hay una mujer, esa es la adivina, la bruja. Mira lo que le dijeron: aquí hay una bruja. Mis hijos, préstenme atención. Por eso es que hay cristianos que se meten al horóscopo. Ay, yo soy Acuario. ¿Qué dice Acuario? Ay, yo soy Leo, yo soy Virgo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el tarot? ¿Qué me dicen los astros hoy? Porque el que pierde la dirección de Dios todavía tiene que estar viendo qué le dice el tarot. Ay, a ver, voy a comprar el cubo, a ver qué me dice el cubo. Ay, la vida. ¿Hay alguien aquí? Vamos, dile que está a tu lado: no pierdas que Dios te hable, no lo pierdas, no lo pierdas. Ay, papá lindo. Gente comprando todavía que el horóscopo. Ay, alabado sea Dios. Gente comprando y que caía que me... A ver, no, sea serio. Préstenme atención, mis hijos. Yo le doy gracias a Dios que eso no pasa aquí. Pero no se asombre, todavía hay cristianos buscando el tarot. No se asombre, todavía hay cristianos buscando a ver qué le dice, el horóscopo. Todavía hay gente que es así. Porque tú sabes que hay gente que dice que es cristiana, pero todavía realmente no se han convertido a Cristo. ¿Hay alguien aquí?
porque son sensuales, perdieron la sensibilidad al espíritu. Y présteme atención lo que le dijeron los soldados. Allá, por allá en Endor está esa mujer, es adivina, es una bruja, el verso 8. Y entonces se disfrazó Saúl. ¿Qué dice? Se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y se disfrazó y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, te ruego que me adivines. Te ruego que me des, ¿qué me dicen los astros? ¿Qué me dice el horóscopo? Que el espíritu de adivinación me diga y me haga subir a quien yo te dijere. Miren esto, por favor, el 9. Y la mujer le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho. Miren lo que dice la mujer. Como él fue vestido, como él se fue disfrazado, ella no sabía que él era Saúl. Estamos acá. Entonces la mujer se lo queda mirando y le dice, mira lo que el rey Saúl, cuando estaba bien como rey, hizo. Mira lo que dice, que iba a mandar a cortar de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué me pones tropiezo para mi vida? ¿Por qué haces que yo me muera? Miren lo que hace esta mujer. Esta mujer le dice, no, yo no te puedo consultar. No es que Saúl dio un decreto que cortaran a los brujos y a los adivinos de Israel. Ella se lo dice a él, por amor a Dios. No te puedo hacer eso porque imagínate, Saúl se entera de esto y me manda a matar. Dios mío, y tenía a Saúl enfrente. ¿Se dan cuenta? Atrape lo que le voy a soltar. Cuando usted se convirtió en radical, el diablo, los brujos, los demonios y todo lo que tú sacaste creyeron cuando tú dijiste, voy a convertirme radicalmente a Dios. ¿Hay alguien aquí? La bruja trajo a memoria. No, Saúl fue radical con esto. Saúl dijo, matemos a los brujos y a los adivinos. Cuando usted se convirtió a Cristo y usted sacó todas las cosas que no eran correctas de su casa, esos demonios le oyeron y esos demonios le creyeron. Pero entonces, ¿qué pasa? Miren ahora lo que dice esta mujer, el 10. ¿Por qué me vas a hacer morir? Entonces Saúl le juró por Dios, por amor al Señor. Saúl le juró por Dios. Miren lo que dice, diciéndole, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ay, Dios mío, Padre, amados, cuando nosotros perdemos la sensibilidad espiritual, tomamos las cosas de Dios y las hacemos vanas. Él dijo, no, te juro por Jehová que no te pasará nada. Adivíname, lo que pasa es que él no se había quitado el manto, él no se había quitado la careta, él no se había quitado los vestidos. Y él le dijo, no, yo te juro por Dios. Pero ¿por qué tú me dices eso? Leamos por favor. ¿Por qué tú me dices eso? La mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir al profeta Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y Dios es tu enemigo? Atrape por favor esto. Usted puede seguir trabajando y seguirá trabajando. Usted puede seguir emprendiendo y seguirá emprendiendo. Usted puede seguir viviendo y seguirá viviendo. Usted se levanta cada mañana y será hacer todos los días lo que usted hace. Pero por amor a Dios aprenda esto. Lo que usted hace todos los días lo puede estar haciendo sin Dios. Porque hace mucho tiempo Dios te pudo haber dejado y no te has dado cuenta. El Señor le respondió a Saúl y le dijo, ¿para qué me preguntas si yo hace mucho tiempo te dejé y en vez de ser tu amigo me he convertido en tu enemigo? ¿Hay alguien aquí? ¿Te das cuenta por qué Jonatán le dijo a su paje de armas, no le digas a mi papá? Te voy a responder por qué. Porque Jonatán por el Espíritu se dio cuenta que ya el Señor no estaba respaldando al papá. Amados, escúchenme bien, el problema del adormecimiento, la batalla que tú cargas, que tú tienes por orar, por seguir buscando a Dios, por hacer su voluntad. Escúchame bien, ¿sabes cuál es el fin de todo esto? Que nos apartemos tanto de Dios, que apartemos su voluntad de nuestra voluntad, al punto que el Señor nos deje caminar solos.
La Biblia dice, a mí se me estremeció en estos días: ¿para qué me preguntas si el Señor se ha apartado de ti y Él es tu enemigo? ¿Sabes que hay lugares de donde Dios se ha apartado? Hay vidas de donde Dios se ha apartado. Hay negocios de donde Dios se ha apartado. Lo único que te quiero sembrar en esta noche, en esta mañana, es lo siguiente: que Dios no se aparte de tu vida, que Dios no se aparte de tu negocio, que Dios no se aparte de tu familia, que Dios sea quien te siga guiando. ¿Cuántos dicen amén? Porque leamos lo que viene, por favor. El 17. Jehová te ha hecho como Él dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero. El que viene. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Saben por qué Israel cayó en tremenda vergüenza? Por culpa de un rey que se acomodó. Por la culpa de un rey que se colocó debajo del granado. Ayúdame con el piano. Por la culpa de un rey. Por la culpa de un rey que perdió la sensibilidad al Espíritu Santo. Aquí le dijeron: mañana, tuki tuki lulú, peleas, la última pelea tuya es hoy y mañana mueres. Tremendo eso, ¿no? Y miren lo que pasó. Sigamos leyendo la Biblia. El 20. Entonces Saúl cayó en tierra, con cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. ¿Saben qué significa esto? Que no había comido pan ni en el día ni en la noche. ¿Quién me dice? ¿Había qué? Había ayunado. No había comido pan ni de día ni de noche. ¿Había qué? Pero mis hijos, ¿qué era lo que él había dejado de hacer? Había dejado de ayunar. Ey, no vuelvas a ayunar demasiado tarde. ¿Vieron aquí la enseñanza? ¿Para qué va a ayunar ahora? Si ya Dios se le había ido. ¿Para qué iba a ayunar ahora? Le pasó como a el hermano de Jacob, como a Esaú. Esaú lloró. Cuando Esaú lloró, ya Dios le dijo: ¿para qué lloras? Ya no te lo voy a dar, ni si me derramas lágrimas. Estamos aquí. Cuando ya Dios se le había ido, vino y ayunó para ver si conmovía a Dios. Te di la oportunidad. Ya no, me fui de ti. Ya no te respaldo. Encuentro a otro que se humilla delante de mí. Y por favor, miren esto. Cayó en tierra, ayunó, verso 21. Entonces la mujer vino a él, y viéndolo ahí, cuando él cae en tierra, es que se le descubre el rostro. Cuando él cae en tierra, es que ella se da cuenta quién era. Y la mujer se asusta, turbada en gran manera, y le dice: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz. Yo he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. El 22, hijo. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Por amor a Dios, interpretemos esto. ¿Durante cuántos años Dios le dijo a él: acércate a la mesa, come pan, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar el pan de mi mesa? Estamos aquí. Cuando él era rey, ¿quién le daba de comer? Dios. Cuando él era rey, el Señor lo sustentaba con su pan. Pero ahora que Dios se apartó de él, la bruja le dice: ven acá, que te voy a dar de comer. La divina le dice: ven acá, yo voy a sustentar tus pasos. Por amor a Dios.
Si nuestros pasos no los sustenta la palabra, los terminará sustentando el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La divina le dice: ven acá, yo te voy a dar de comer para que cobres fuerzas y sigas tu camino. Por amor a Dios, mediten en esto. ¿Ustedes creen que la mesa de la bruja nos va a sustentar? ¿Ustedes creen que la mesa del mundo nos va a sustentar? ¿Ustedes creen que la mesa de los sacrificios de afuera nos va a sustentar? La gente puede caminar, la gente puede estar de pie, la gente puede tener apariencia de que está viva, pero si no está comiendo de la mesa del Señor, llegará el día que ha de morir. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? La divina le dijo: vení que te voy a dar de comer, vení que te voy a dar de beber para que sigas tu camino. El verso que entra, por favor, y dice la escritura: y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. La bruja porfió con él. La divina porfió con él. ¿Qué le dijo la divina? Mi Señor, come. A la final, que ya estás aquí, come. Estos son uno de esos pasajes que hay que leerlos mucho. Porque yo no sé, yo creo en un Dios de misericordia, pero es que yo aquí no le veo lágrimas a Él. Yo no le veo lágrimas a Él, amado. Yo no le veo lágrimas al Rey implorando a Dios misericordia. Yo no le veo lágrimas por ninguna parte. Mira, léelo, yo no le veo lágrimas. ¿Sabe qué le leo yo a Él? ¿Qué le veo? Conformismo. Le veo conformismo. Ya pasó ya. Se me fue Dios. Ya pasó ya.